Si les parece bien, vamos a ver primero cómo dijo el presidente o cómo ha dicho que él se cambiaría de nombre, con qué lo asocia también, como tratando de decir que eso es una promesa que se iba a cumplir sí o sí y que pues no se cumplió en ningún caso. Vamos a verlo. Ahora vamos a que entre todos, así como se distribuían las vacunas, vamos a distribuir los medicamentos hasta los pueblos más apartados. No van a faltar. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Todos. Vamos a entrar. Pero le vamos a ganar a los refrescos y a las papitas. Sí. ¿Cómo no? Oye, Luis, cuando estábamos eligiendo los videos decíamos, pues se llamaba Andrés Manuel, lo que ya da risa, y la verdad es que sí es muy lamentable que ya se vuelva hasta una broma, pero es que él mismo ya ha ofertado cambiarse el nombre tras el incumplimiento de sus cientos de promesas, y que esta promesa haya sido justamente detrás de una pandemia muy mal manejada, con fallas en la distribución del medicamento, y hay que decirlo con todas sus letras, con el uso privilegiado para sus más allegados para de medicamentos, para él mismo y para su hijo José Ramón, de medicamentos que tenían, ahora sí que la prohibición de cruzar la frontera para el resto de la población que estaba en espera de que llegaran. El Redemsivir, que tanto se supo que ese sí era efectivo para poder por lo menos reducir muchos de los síntomas del COVID, y que él pues eligió que solamente le fuera proporcionado a él y a sus familiares. Entonces, pues llama la atención porque estaba viendo yo la fecha, ¿no?, en que da estas declaraciones. Era noviembre del 2021, lo vemos muy abrigado, con bufanda además. Pues pasado todos estos años, vemos que su promesa de que los medicamentos y la crisis, el cuello de botella que se estaba generando, se iba a resolver, no se resolvió, y no solo eso, fue llevado a la caricaturización, en donde tenemos una farmacia que entrega no más de 2 recetas diarias cuando tenemos 100 millones de habitantes. Supongamos que no todos los habitantes van a estar enfermos al mismo tiempo, por fortuna, pero con una farmacia así, lo único que hace es, pues, creo que burlarse en la cara de las personas más necesitadas, que en ese momento son quienes están padeciendo la salud, Luis. Imagínate una farmacia que solo tenga 2 recetas al día, pues quiebra. Imagínate. Quiebra, ni una semana resiste, ¿no? Totalmente, lo que nos cuesta a los mexicanos. Claro. Entonces... fíjate que todo esto del me cambio de nombre, o me dejo de llamar Andrés Manuel, y todo esto, que pues sería como una forma de transmitir la confianza a la gente de que eso va a suceder. Fue una de las razones principales por las cuales desde SPIN empezamos a contar las afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar, porque justo en 2019, en algún momento en una de las conferencias, la primera vez que lo dijo, por cierto, estaba diciendo el presidente que X porcentaje de las escuelas sean multigrado, que son cuando la misma maestra o el mismo maestro da a diferentes años, al primero, segundo, tercero, sexto, ¿no?, de primaria. Y entonces dijo el presidente, sí, la mitad de las escuelas son multigrado. Y nadie lo corregía, y él solito se dio cuerda y dijo, bueno, sí, es la mitad, y si no, me dejo de llamar Andrés Manuel, enfrente de todos. Y en ese momento, Jesús Ramírez, su coordinador de comunicación, que está ahí siempre apuntándole todo, le dijo, 43%, presidente, no 50. No, 50. Ah, bueno, pues ya me equivoqué, jajaja, y se rió, y entonces ahí quedó. Yo en ese momento dije, bueno, todo mal. O sea, que el presidente diga, sin saber, que luego apueste el nombre, y luego que su asistente lo exhiba enfrente de todo el mundo, le diga, o sea, se pudo haber esperado el dato, nadie lo iba a verificar, y lo dice enfrente de todos en vivo, y le dice, sí, presidente, te equivocaste, en fin, ¿no? Y de ahí, pues ya lo único que hizo el presidente fue repetir el chiste cuando quiso dar a conocer algo que, según esto, iba a hacerlo realidad. Yo creo que el hecho de que el presidente insistiera, sobre todo como vimos ahorita, y lo hizo en otros temas sensibles, de promesas que tendría que cumplir, te dice 2 cosas del presidente. Una, que no tenía idea de la magnitud, y nunca tuvo idea de la magnitud de las cosas que prometía. Exacto. Y 2, pues tampoco tenía un plan. También. O sea, no era ni siquiera, no es ni el diagnóstico ni la solución, ninguna de las dos. Simplemente pensar que porque él es el presidente, iba a suceder. Y entonces pasa el tiempo,
él sigue siendo presidente, pero no suceden las cosas. Entonces, falla en el diagnóstico y falla en la solución. Y 15 veces ha repetido que se iba a cambiar de nombre y ninguna de las 15 lo ha cumplido. ¿No? Oye, yo me acuerdo de una frase de Javier Sicilia cuando era pues de los principales líderes que acompañaban a las víctimas de desaparición forzada, de tortura, pues a padres y madres de personas que habían sido asesinadas, ¿no? En esta ola de violencia que hoy parece pues muy lejana a cómo ha crecido, ¿no, Luis? Sí. Y decía Javier Sicilia que lo único que un hombre tiene es su palabra. Yo lo quisiera extender en términos de géneros. Lo único que tiene un ser humano es su palabra. Claro. Y Andrés Manuel López Obrador rompió su palabra una y otra vez. Y tú ya decías, el diagnóstico estuvo mal, las soluciones estuvieron mal. Yo creo que él, con esta soberbia que ya vemos que lo caracteriza, y con esta idea de haber estado visitando, siendo el único hombre que había visitado todos y cada uno de los municipios del país, creyó que tenía en sus manos la solución perfecta. La verdad es que a capricho, Luis, sin ningún diagnóstico, con una resistencia a escuchar expertos, a llegarse de científicos y con una conformación de un gabinete que en muy pocas semanas, ni siquiera meses, se volvió servil, sumiso. Los pocos que tuvieron dignidad y que se dieron cuenta de que la ruta iba a ser la equivocada y nos iba a llevar a donde nos está llevando, pues renunciaron muy a tiempo, y quienes se quedaron, pues sí me parece que también son responsables de esta catástrofe, que a veces ser cómplice con la expectativa de que en algún momento vas a poder tomar decisiones, con la esperanza de que más tarde va a llegar ahora sí que el día en el que tú seas quien lleve las riendas del país, pues la verdad es que permitieron que una sola persona decidiera en muchos de los ámbitos de los que no tenía conocimiento, ¿no? Sí. Y ahí está la prueba. Entonces, pues la ruptura de palabra tiene que ver sí con ineficiencia, sí con falta de diagnóstico, pero sobre todo, Luis, con soberbia, con la incapacidad de allegarse de personas expertas que le dieran ruta hacia dónde debía de ir. Y en ese sentido es prácticamente igual pensar que lo que ha seguido prometiendo el presidente y lo que está prometiendo, si es que ganan, pues está en la misma línea. Totalmente. Porque tendríamos que pensar que quien sustituye o quien sustituiría al presidente López Obrador es diferente. Porque, mira, pienso en el ejemplo del Redemsivir para el presidente y para su hijo, y la ivermectina para la población, Sí, claro. Y además como un acto experimental, ni siquiera como la intención de sanarle, Sí, sino sí, para sí. ver qué reacciones genera, si funciona o no funciona, como si fuéramos conejillos de indias en los tiempos más Claro. críticos y más vulnerables. Pues sí, difícilmente hay quien todavía tiene esperanzas. Esto va a ser distinto, se va a conformar un gabinete distinto. Todavía yo creo que no tenemos señales de que esto pudiera variar, ¿no, Luis? Al contrario, los compromisos han sido para darle continuidad a estas promesas y a este ritmo y a esta eficacia, ¿no?, con la que han cumplido. Sí, sin duda. Creo que esto es una muestra, ¿no?, del nivel de gobierno del presidente López Obrador y pues de lo que ellos llaman la cuarta transformación, ¿no?